Hoy, en el programa de Desiderata, debatiremos sobre el agua. Los ciudadanos tenemos problemas que nos afectan de manera individual. También tenemos otros de carácter más general y hay otros que poseen, digamos, un carácter general por su gravedad. El problema de la escasez de agua en ciertas zonas del planeta es equiparable a la hambruna que existen también en ciertas zonas del planeta. Creo que el siglo XXI la humanidad debería hacer un esfuerzo por tratar de solucionar ambos problemas. Además, deberíamos ser muy conscientes que el problema de la escasez de la energía, así como el cambio climático, pueden agravar estos problemas y convertirse en los grandes problemas que la humanidad debe solucionar en el siglo XXI. Creemos importante hablar del agua, porque un día no muy lejano podemos llegar a decir lo que decía un marino embarcado. Sí, agua por doquier, pero ni una gota para beber. El caso es que no hace falta echarse al mar y estar sediento para exclamar lo mismo que el marinero. Pues nos basta con saber que de toda el agua que hay en la tierra, el hombre utiliza únicamente el 1%. De esta cantidad hemos estado viviendo hasta ahora, y está claro que podríamos seguir viviendo muchos años más. Pero para ello no solo hay que enfrentarse de cara al problema de las sequías que periódicamente nos visitan, sino también encararse con valentía y sin complejos a tanta extravagancia y consumo superfluo del agua. Para ello es fundamental que los ciudadanos veamos una política mundial, europea y española que trate de forma global las fuentes de agua, su distribución, su consumo, su mercado y precio, etc. Un saludo a todos desde el equipo de GISME en un nuevo programa de Desiderata, esta vez sobre el problema del agua y realizado dicho programa en los antiguos depósitos de agua de una ciudad española, depósitos que en su día contuvieron algo más de 250.000 de metros cúbicos de agua. Actualmente esa estancia es una biblioteca universitaria. Vamos a tratar pues este problema del agua, como nos ha anticipado nuestro director, el doctor Javier Tejada, y me acompañan hoy en la mesa Gemma, bióloga, Laia, politóloga, Toni, jurista, y Rafael, geólogo. Y no podía ser menos porque el tratamiento de esa cuestión acuciante, la del agua, hoy y en el próximo futuro, merece una reflexión y un estudio interdisciplinares. Por lo tanto, nos ha parecido que es bueno que haya esta aportación de diversos especialistas. ¿Por qué el agua? El agua es un elemento básico, hoy en peligro. Contaminación, hambre, desigualdad de distribución, guerras. El filósofo, supuestamente el primer filósofo del mundo occidental, Tales de Mileto, dijo que todo es agua. Bien, hasta nosotros, pues, incluso como organismos, somos básicamente agua. Si viniera un extraterrestre a la Tierra, yo me permitiría, en lo poco que sé, explicarle la historia de nuestro planeta, de nuestras civilizaciones, e incluso la constitución de nuestro organismo y de nuestra mente en clave del agua, a partir de ese hilo conductor, para que vean, para que recordemos de nuevo la importancia del agua, no solo para lo material, sino también para lo espiritual, en el sentido humano, porque en el agua hemos visto el símbolo de la limpieza, de la pureza, de la renovación y no solo, claro está, de la vida. ¿Qué hacemos pues por el agua? Esa es la cuestión básica que espero domine nuestro debate hoy. Un debate que va a contener elementos sin duda de carácter científico, pero también de carácter cultural, puesto que al fin y al cabo, el problema del agua nos remite hacia un orden de prioridades en nuestro modo de vivir y, en último término, a los valores de la cultura humana.
¿Por qué es tan importante el agua? Tú misma, Gemma. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de un biólogo la respuesta es muy fácil y muy evidente, ¿no? Sin agua no hay vida. La vida en este planeta surgió del medio acuático, surgió del agua, y de hecho costó cientos de millones de años hasta que los organismos pudieron realmente conquistar el medio terrestre. Incluso, como tú muy bien has dicho, nuestro organismo, que es terrestre, tiene hasta un 70% de su composición que es agua. De hecho, podemos morir antes por falta de hidratación, por falta de agua, que no de inanición, por falta de comida. El agua es el medio en el que se realizan todas las reacciones bioquímicas y metabólicas de nuestras células, de nuestro organismo. Y eso implica que tiene que entrar agua, tenemos que ingerir, beber o en los alimentos, y que tenemos que evacuar y perder agua. Entonces hay un equilibrio entre la que entra y la que sale. Y esto no solamente como organismos, sino que todas las actividades humanas. Las actividades humanas necesitan agua. Las de obtener alimento, evidentemente, agricultura, ganadería, pero también las industriales, las zonas urbanizables. Y esta agua se usa, se contamina, se tiene que pensar en depurarla. Entonces, me ha gustado una de las reflexiones que has dicho, que has comentado, hemos considerado el agua siempre como un símbolo, ¿no?, de renovación, de pureza, de higiene, y a la vez, no solamente da vida, sino que es uno de los mayores transmisores de enfermedades. Es decir, es una cosa que quizá no calculamos, pero en las aguas que nosotros usamos y que dejamos ir, están llenos de microorganismos patológicos, que causan diarrea, tifus, cólera. O sea que es algo que en el fondo podemos mirarlo desde muchos puntos de vista, no solamente el de renovación, ¿no?, el blanco y el puro, sino que aquí hay un equilibrio. Bueno, pues hemos empezado por donde había que empezar. ¿Y qué nos dice nuestro geólogo, Rafael? Bien, yo querría complementar lo que ha dicho Gemma, que suscribo completamente, y querría ir un poquito más allá. Para mí, el agua está en la base de la estructura social. Cómo los humanos nos hemos organizado. Pensemos que la transición desde los cazadores-recolectores del Paleolítico a los agricultores del Neolítico se hizo en base a la disponibilidad de agua. La creación de la agricultura surge del agua. O sea, ya primero los asentamientos se basaban en la accesibilidad al agua. En segundo lugar, la creación de un núcleo urbano, la estructura social por excelencia, la ciudad, se basa en la disponibilidad de agua, en la gestión del agua. Recordemos que en la Edad Media incluso las ciudades asediadas a veces lo eran por sed, si no tenían unas buenas reservas. Eso por un lado. Todavía hoy en día, en nuestras sociedades, una de las medidas del confort humano es la disponibilidad de agua de buena calidad. No nos engañemos, o sea, vivimos bien si tenemos agua de buena calidad a nuestra disposición. Por otro lado, esa necesidad perentoria de disponer del agua es naturalmente pues, la causa de conflictos, la causa de diversos sectores sociales, diversos países que lo necesitan. Por lo tanto, el agua también, el regular, el cómo se accede al agua y cómo se usa, también está en la base de los sistemas jurídicos de los países. Por lo tanto, en mi opinión, el agua ha sido el factor de estructura social más importante. Sistemas jurídicos, a ver, Tony, hablando de ley, de sistemas jurídicos. Sí, bueno, la reflexión de Rafa me da pie a plantear la cuestión de cómo, desde el punto de vista de la ordenación social, los poderes públicos optan para resolver este problema. De cómo vamos a gestionar el agua. Hay dos opciones, básicamente, o lo apropiamos, apropiación directa, no regulamos, por lo tanto todo el mundo puede tener acceso a todo, o bien regulamos y entonces establecemos un tipo de regulación declarando el agua un bien de dominio público. Dominio público no quiere decir que el agua no sea de nadie, existe la opinión de que el agua cae del cielo, entonces todo el mundo tiene derecho al agua y esto es un bien que todo el mundo lo puede usar gratuitamente. Esto es falso. El agua no es gratuita y un bien de dominio público significa que es compartido por todo el mundo, por toda la sociedad. Y es aquí la necesidad de que tenemos que establecer un sistema a partir del cual tenemos que decir cómo vamos a usar el agua. Porque el agua admite distintos usos, para abastecer las poblaciones, para riego, para uso recreativo, etc. Y esto ya veremos cómo se va estableciendo a través de un conjunto de derechos que llamamos derechos de uso del agua. Muy bien. Poder público, distribución del agua, estamos ya en la política. Laia. Bueno, precisamente porque el agua es un bien limitado, además es fundamental para la vida, como decía Gemma.
y se distribuye de forma aleatoria y además está sometido a un ciclo temporal pues imprevisible, pues el agua es también un instrumento de poder, un instrumento que se puede poner al servicio de la unión de una comunidad, como explicaba Rafa, que pasaba en las primeras civilizaciones, ¿no?, como la mesopotámica, que se reunían alrededor de las cuencas de los ríos Éufrates y Tigris, o puede ponerse al servicio del conflicto social, ¿no?, como en estos momentos ocurre en el Cuerno de África o en Oriente Próximo, ¿no? En estos lugares, pues el agua es un arma de conflicto y en algunos casos pues exacerba conflictos que ya se producen por razones étnicas o por valores o por creencias, como veremos más adelante. Pues escuchemos ahora lo que nos dice nuestro compañero José. Pepe, ¿de cuánta agua disponemos? Bien, Norbert, contestando a tu pregunta, te diré que en la Tierra hay aproximadamente 1.338 millones de kilómetros cúbicos de agua, es decir, el equivalente a un cubo que tuviese 1.100 kilómetros de lado. De esta agua, la mayor parte es salada, un 96,5% forman los océanos y mares que cubren las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. Y si a esto le añadimos el agua procedente de los lagos y acuíferos de agua salada, tenemos que solo un 2,6% del agua es agua dulce. De este 2,6%, más de 2/3 partes se encuentran en estado sólido, en las regiones polares y en mucha menor medida formando los glaciares continentales. Algo menos de un tercio serían depósitos de agua subterráneos, los acuíferos de agua dulce. El resto de agua, la que forma los ríos, lagos, embalses, la que forma parte de los seres vivos, la que se encuentra en la atmósfera y la que humedece el suelo, no representa más que 1 de cada 250 litros de agua dulce que hay en el planeta. El agua es un recurso renovable, aunque limitado. El mecanismo por el cual se renueva es el llamado ciclo del agua. Este ciclo consiste básicamente en que el agua evapora de las masas de agua de los océanos y de las aguas continentales, así como de manera muy importante también de la transpiración de los seres vivos, pasa a la atmósfera y después condensa y precipita sobre la superficie, en estado sólido o en estado líquido. Una vez en la superficie se desplaza a favor de pendiente hasta regresar al mar. Es la escorrentía. Pues bien, se calcula que sobre la Tierra, sobre tierra firme, precipitan cada año unos 114.000, 115.000 kilómetros cúbicos de agua. De estos, 45.000 kilómetros cúbicos regresan al mar. La cantidad de agua de que podemos disponer de manera sostenible será siempre una fracción de este volumen de agua que los ecosistemas terrestres le devuelven al mar. Sin duda, parece haber una asociación entre agua y recursos, entre agua y poder. La pregunta que ahora os planteo es la siguiente. ¿Es, por lo tanto, más rico quien más agua tiene, Rafael? Pues no necesariamente, ya que cuando hablamos de agua tenemos que hablar de cantidad, de calidad y de accesibilidad. O sea, no necesariamente el señor que vive en medio de una selva tropical donde tiene alrededor suyo todo el agua que quiere y muchísimo más probablemente, tiene mejor calidad de vida o tiene acceso a un agua de calidad, puede beber ese agua. También había la broma del marinero que decía paraguas, la que me rodea, si estoy en el barco, pero no me la puedo beber. O sea que realmente el acceso al agua, la cantidad de agua disponible, es uno de los parámetros. Pero es la calidad del agua lo que cuenta desde el punto de vista del interés humano, es agua que nos pueda ser de utilidad, por lo tanto es un agua que se puede utilizar para beber, para alimentarse, que como ha dicho Gemma al principio, pues no nos transmita enfermedades, podamos prevenir eso, y por otro lado que nos pueda servir para la agricultura y para diversos usos industriales, turísticos y demás. Por lo tanto, hay que estar no solamente... Hay que valorar no solamente la disponibilidad de agua y su acceso, sino también la disponibilidad, la creación de unas infraestructuras que hagan llegar el agua allá donde nosotros la necesitamos. Yeah. Eso es lo que, en mi opinión, sí que puede dar una indicación de una cierta riqueza en agua. Escuchemos ahora de nuevo lo que nos dice Javier Tejada. Adelante. Desde hace años, la comunidad internacional está haciéndose un concepto nuevo para tratar de solucionar el problema del agua.
Ese es el concepto del agua virtual y es facilísimo de explicar. El agua virtual es la cantidad de agua que necesitamos para producir los alimentos que tenemos en nuestras dietas. Para dar un ejemplo de la importancia de este concepto, deberíamos tener en cuenta que para producir 1 kilo de arroz, 1 kilo de trigo, necesitamos 1000 litros de agua. Para producir 1 kilo de huevos necesitamos 3000 litros de agua. Y para producir 1 kilogramo de carne de buey necesitamos la friolera de 10.000 litros de agua. Es decir, nuestros alimentos conllevan un gran consumo de agua. Quiero sí pues importante que todos los países sepan si son importadores o exportadores netos de agua. Esto evidentemente conllevará un cambio de estrategia en las políticas territoriales, en las políticas industriales y también en las políticas educacionales, con el fin de hacer un planeta mucho más sostenible que el que tenemos hasta ahora. Continuamos con la cuestión de si es más rico quien más agua tiene, y ahora le damos la palabra, si le parece bien, a Gemma. Bueno, yo quería un poquito, por ejemplo, hacer una reflexión así a bote pronto. Nuestro planeta le denominamos Tierra, pero si realmente miramos, 3/4 partes de nuestra superficie está cubierta por agua, o sea que quizás se tendría que llamar agua en lugar de tierra, ¿no? Es decir, no es una falta de agua, el agua realmente existe y está ahí. El problema, como muy bien ha dicho Rafa, es su accesibilidad y el hecho de que la podamos utilizar. Entonces, por ejemplo, un dato que nos puede ayudar a entender. Si tú, de alguna manera, globalizas y dices, bueno, en el mundo, el agua, ¿para qué la utilizamos? Bueno, pues de promedio, en el mundo aproximadamente, pues alrededor de un 70% del agua se utiliza para uso agrícola. Pero eso así no es homogéneo y no nos dice nada de la gestión de ese agua. Como más avanzado es un país, como más está progresando, el porcentaje de agua que dedica a la agricultura es cada vez menor. Y, por ejemplo, en Europa, el porcentaje de agua que se dedica a usos agrícolas de promedio es de un 35, un 40% como mucho. Pero Bélgica, por ejemplo, el 80% de su agua la dedica a usos industriales. Ese es un factor, es decir, ¿a qué dedicamos esa agua? ¿Cómo la gestionamos? ¿Quién la está utilizando? Y esa es otra cosa que a mí quizá me gustaría transmitir. No es lo mismo usar que consumir. A veces pensamos, consumimos agua o usamos agua. Usar quiere decir que la uso y la devuelvo. Por ejemplo, en la industria, el agua normalmente se utiliza para limpiar, para refrigerar, para diluir, para disolver. Y estas aguas que vuelven no son de la misma calidad que las aguas que han recibido. Y por eso necesitamos depurar. O sea que tú las usas, no la consumes, el agua a lo mejor la gran mayor parte la devuelves. Lo que pasa que la calidad no es la misma y eso es la que afecta luego a los acuíferos y es la que afecta a la biodiversidad y es la que afecta a que el agua puede estar contaminada. El agua que estamos tomando a lo mejor del grifo puede contener muchos elementos que la acción del propio hombre ha generado, sea a través de los pesticidas, los insecticidas, todo lo que se deriva de las industrias que son productos químicos elaborados por el hombre y están en concentraciones que pueden estar afectando la vida. Por lo tanto, podemos decir que hay mucha agua que se consume que no se reutiliza, que se pierde, a diferencia de la que se usa bien. O que la usamos y la que devolvemos no es correcta luego ya para el uso de los organismos, sino que debemos poner algún sistema de que esa agua pueda ser otra vez utilizada por la biosfera, por los organismos. Nosotros, otros organismos. Pues otra vez el poder humano en medio. Laia, ¿qué nos dices? Bueno, precisamente hablando del acceso al consumo más primario de las sociedades, que es el que determina un poco, el consumo de agua es el que determina un poco la supervivencia, ¿no?, humana, pues precisamente el agua, el acceso al agua es fuente de conflictos alrededor del mundo, ¿no? Si echamos un vistazo a algunos conflictos sociales acaecidos en el mundo por razón de recursos hídricos, pues veremos que la escasez del agua y la dependencia exterior pues son factores muy importantes, pero también lo son la situación económica del país en cuestión o la opción que los políticos tomen por un determinado modelo de gestión. Pero vayamos por partes, volviendo a la distribución aleatoria del agua, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Europa tiene aproximadamente el 13% de la población mundial y, sin embargo, solo tiene un 8% de agua del planeta, ¿no?
Y por contra, América del Sur, en donde se han dado sangrientos conflictos por el agua y donde además hay un problema endémico de acceso al agua en determinados territorios, pues dispone de un 6% de la población mundial y, sin embargo, de un 26% de los recursos hídricos. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí, no? ¿Por qué Europa, a pesar de su limitada disposición de agua, no adolece de los sangrientos conflictos que sí que sufre Oriente Próximo, por ejemplo? Pues bueno, vemos que en Oriente Próximo el hecho de tener una cuenca hidrográfica compartida pues es un factor que explica conflictos entre Israel y Siria, por ejemplo, por el lago Tiberíades a los pies de los altos del Golán, del Alto del Golán, o entre Israel y Jordania, por el río Jordán, o entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, en el sentido de que Israel pues, controla determinados territorios como la Franja de Gaza o Cisjordania, y allí pues, los palestinos sufren a la hora de tener acceso al agua, en el sentido de que tienen el acceso al agua restringido a determinadas horas e incluso la calidad del agua pues, no es la mejor del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las sequías? Las sequías pueden contribuir a dividir a los ciudadanos de un país. Pues si más no pueden exacerbar determinados conflictos, es decir, lo que ocurre en Darfur, en el oeste de Sudán, es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Es decir, a mediados de los 80, pues Sudán adolece de una sequía que provoca un colapso ecológico muy importante, y eso pues es utilizado en la lucha por el control de agua entre el gobierno, junto con pastores generalmente árabes, y los campesinos, pequeños campesinos, generalmente de raza negra. Incluso a nivel de regantes, en el ámbito comarcal, en zonas hidrográficas muy localizadas, aparece de vez en cuando el conflicto abierto entre personas de la misma condición, cultural, social, etc. ¿Es el sentido de la justicia, en último término, el que determina la distribución apropiada del agua? Bueno, esto ocurre precisamente ocurrió precisamente en Cochabamba, ¿no? O sea, allí los habitantes de aquella región, en el corazón de Bolivia, pues veían como sus derechos sobre los recursos hídricos, ¿no? Se veían menoscabados por el cambio en el modelo de gestión pública que habían determinado los políticos en connivencia con el Banco Mundial, ¿no? Allí, por ejemplo, la privatización de la administración de agua, en la práctica lo que supuso es un menoscabo en el acceso al agua que tenían los ciudadanos, que por otra parte son unos de los más pobres del país, ¿no? Por lo tanto, estas son tres fugaces pinceladas de lo que ocurre pues, cuando hay escasez de agua, cuando hay dependencia exterior o cuando hay una precaria situación económica o una mala gestión de los recursos hídricos, la propiedad de los cuales pues, puede restringir o favorecer el acceso de los ciudadanos al agua. Entramos ahora en otra cuestión. Hemos dicho que el agua es un elemento natural, es un elemento fundamental en el universo, en nuestro planeta, en nuestro organismo, en nuestro modo de concebir y de practicar la organización social y política, y es obvio que nadie podría vivir sin ella, como sin la luz, sin el calor, sin el aire, etc. Pero la pregunta que inmediatamente nos podemos formular es, ¿hay que pagar por el agua? ¿Cómo es que existen actualmente señores del agua en nuestro planeta? Entonces la cuestión creo que ahora se dirige principalmente a nuestro compañero, a Tony, para preguntarle, si me permite, le hago yo la primera pregunta, de ¿a quién pertenece el agua? Bueno, es una pregunta que no se puede responder con carácter general y con validez universal, porque hay distintos modelos tanto de asignación del recurso como de explotación del recurso, ¿no? En España, siguiendo la legislación española, el agua es de dominio público, es un bien de dominio público. Esto significa que pertenece al Estado, como regla general, pero hay excepciones. O sea, hay excepciones que podemos decir, hay señores del agua, ¿no? Señores que tienen
no se habla tanto en la ley no se habla de propiedad del agua, sino de uso privativo del agua. Técnicamente no es lo mismo, pero en la práctica un uso privativo es prácticamente lo mismo que si yo soy propietario, en la medida en que si puedes hacer de este uso privativo lo que te da la gana, se excluye, puedes excluir el uso a los demás. Esto es en línea de principio. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, que esta gente... O sea, tú puedes comprar agua, tú puedes ir como vas a comprar al mercado verduras o fruta, lo que sea, pues voy a comprarte el agua que tú tienes el uso... Más o menos, más o menos. O sea, el Estado fija los usos, o sea, a ver, partiendo de la base, el agua es un bien de dominio público, ¿no? Entonces, a partir de ahí decimos, ¿cómo se va a explotar el agua? Y se explota en régimen de concesión. Y el Estado, los poderes públicos, atribuyen la explotación del agua a determinados sujetos en régimen de concesión administrativa. ¿Quiénes pueden ser estos sujetos? Pues corporaciones públicas, comunidades de regantes, etc. Entonces fija los usos. Dice, a una comunidad de regantes te doy agua, tú tienes derecho a agua, pero para regar. O tú tienes derecho a agua, pero para acuicultura, o para industria, o para abastecimiento de población. Y entonces, a partir de ahí, pues el titular de esta agua puede hacer un uso limitado, restringido, pero sí, evidentemente, puede negociar, vender o comprar agua para este uso determinado. Rafael, ¿qué pregunta le harías? Al principio, ¿hay realmente propiedad privada del agua o no? A ver... Habida cuenta esta casuística que explicas de ciertas concesiones privativas, sí, etcétera. Bueno, propiedad en España no se puede hablar de propiedad privada. Propiedad privada del agua, en principio no. Pero, en fin, con matices. Las aguas mineromedicinales, las aguas subterráneas, algunas aguas subterráneas pueden ser de propiedad privada. Incluso se puede apropiar privadamente el propietario de una finca que cuando llueve pues le entra agua y puede hacer una balsa y esta agua la apropia y puede hacer con ella lo que quiera. Por lo tanto, ¿existen mercados de agua en España? Existen mercados de agua, pero lo que pasa es que la regulación del mercado del agua en España está todavía en mantillas. España, la nueva ley de aguas, bueno, nueva ya de unos cuantos años, pero la ley de agua española abre la puerta a la posibilidad de que aquellos que tienen derecho al agua puedan comprarla, puedan venderla, y los que necesitan agua puedan comprarla. Lo que pasa es que es una regulación muy incipiente, eso solamente es una puerta abierta y dice, el organismo regulador puede, un centro de contratación de derechos, puede hacer una oferta pública, normalmente son los organismos de Cuenca, una oferta pública de adquisición, a ver, ¿a quién le sobra agua? Pues le sobra agua, pues pueden comprar esta agua a esta gente que dice me sobra agua y luego cederla estableciendo un precio a aquellos que la necesiten. Eso es todavía un mecanismo muy incipiente, está inspirado en un modelo americano en que los titulares de derechos de agua pueden comprar y vender libremente en un mercado regulado, como si fuera la bolsa. Me llama la atención a mí el que un manantial pueda ser de uso privado o incluso de propiedad privada. Sí. Me parecen conceptos antitéticos, manantial y privado, ¿no? Lo que emana debería ser de la humanidad, ¿no? Pero tengo una pregunta también para ti, otra pregunta, Tony. La relación internacional, es decir, cuando aparece el conflicto transfronterizo entre dos estados que se disputan un determinado flujo hidrográfico. Sí. ¿El derecho internacional qué dice al respecto? En dos palabras. A ver, esto es muy complejo, porque depende, por un lado, de la existencia de tratados internacionales, y por otro lado, pues hay también temas políticos muy complejos. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Que hay un conflicto en Río San Juan, que es limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, porque Nicaragua quiere dragar el río y entonces con esto está perjudicando los intereses turísticos de Costa Rica. Aquí, de momento, no hay una regulación específica sobre estas cuestiones. Hay que recurrir al arbitraje internacional, a organismos que resuelven estos conflictos en el ámbito supranacional.
¿Tenéis más preguntas para Tony a este respecto, sobre el tema de a quién pertenece? Es un tema complejo, el porque agua, esto de poder desde luego, pujar sí. en la bolsa y yo te doy más. Ostras, es que todos los países pobres, si necesitan agua, no pueden comprarla, claro, no. Bueno, hay que decir que en Europa, por lo menos, tenemos una ley común del agua, que es la Directiva del Agua, pero cuyo desarrollo y cuya adaptación a los parámetros marcados de calidad es un proceso lentísimo y que está teniendo muchísimos problemas para implementar. O sea que la gestión del agua no es un proceso fácil, en absoluto. No, y además, o sea, en el caso de España, la legislación es, en estos temas, en el caso de mercados del agua, es muy pacata, ¿no? O sea, simplemente abre la posibilidad, pero no se atreve a regular, no se atreve a establecer. Bueno, vamos a establecer un organismo como una bolsa de agua que permita un equilibrio entre la posibilidad de negociar libremente los derechos. Si un regante del Ebro, por ejemplo, tiene derecho a 1000 unidades de agua, ¿no? Y dice, bueno, oiga, pero si usted pone aquí un riego automático y tal, gastará 100, y los 900 que le restan se los puede vender. Quizá estaría dispuesto a vender estos 900, y entonces quizá el trasvase de agua de esta zona del Ebro a otras zonas no sería traumática. El trauma viene cuando esto se hace autoritariamente. Yo no lo tengo tan claro, porque haces trasvaso de una cuenca hidrográfica a otra y hemos dicho que el agua se usa, pero se devuelve. Entonces la devuelves a otra cuenca, con lo cual probablemente los sectores del final del río no van a estar tampoco tan felices, porque no les va a llegar agua, porque claro, esta agua te la has llevado a otra cuenca. Todo depende. Yo lo veo todo muy problemático, por eso debe estar así todo. Depende de cómo se fijen los caudales. Otra cosa que habría que tener en cuenta es fijar los caudales ecológicos, ¿no? Que es lo que demanda el medio ambiente como caudal ecológico, que este no puede estar... Claro, no puede secarlo. Exacto, no puede secar por un río. ejemplo. Son decisiones de tipo político, que no... Yo querría simplemente una postilla a lo que ha dicho Tony, que me parece importante, que es, respecto al agua, existe esa dualidad de que es un derecho de los humanos para beber, para tener, para que las ciudades funcionen, un derecho del medio ambiente, pero también es una mercancía, o sea, es una utilidad, es un producto que sirve y que se inserta en el sistema económico. Esa dualidad es lo que genera esa complejidad de gestión y de aproximación que estamos viendo en estos momentos. Sí, claro. No, la única idea es que, siguiendo tu argumento, es que el agua debe explotarse con criterios de racionalidad económica, y todas las políticas de agua deben ir orientadas a este objetivo, desincentivando conductas que generan sobreexplotación o ineficiencia, y en cambio estableciendo incentivos para que la explotación sea eficiente. Vamos otra vez al tema de los valores, del orden de prioridades, por lo tanto de nuestro modo de vida, de nuestra cultura. Pasemos pues al siguiente bloque, el bloque de agua y cultura. Parece un lugar común el decir, una vez más, que hay una relación muy estrecha entre la provisión de agua y la civilización. Primero, en la historia de la humanidad se vio con la cercanía de la población humana a las cuencas fluviales, antes se ha mencionado, el Tigris, el Éufrates, el Indo, el Nilo, nuestro Ebro incluso, que dio lugar a la península ibérica, ¿verdad? Después, cruzando los mares, finalmente, con la revolución industrial, la disposición de agua ha sido igualmente decisiva para el desarrollo de las sociedades en nuestro planeta. Entremos pues en el tema de cuál es la relación entre la civilización y el agua. Y empecemos pues por el propio asentamiento humano, con lo cual nos permitimos preguntarle ahora a nuestro urbanista, a Jordi, al respecto de esta cuestión. ¿Qué relación hay entre agua y urbanismo? Adelante. Tal como nos han expresado los ponentes de este programa, el agua es la vida y forma parte de la vida. También forma parte de la vida el urbanismo y el asentamiento que han tenido las poblaciones a lo largo del tiempo. Es decir, el hombre ha escogido los sitios para vivir en función no solamente de su belleza y de su clima, sino también y básicamente de su relación con el agua, básicamente del agua que aporta para sus riegos y para sus necesidades. A partir de la revolución industrial, el agua no solamente hay que considerarle en este aspecto de acopio o de
degustación del agua, por decirlo de alguna forma, sino en el aspecto de su evacuación y de su tratamiento, ya que las industrias, ya que los procesos de fabricación convierten al agua en un efecto nocivo. Por lo tanto, esta relación que tiene la ciudad, que tiene la urbe, con respecto al agua, hay que siempre considerarla en los dos aspectos, en el aspecto del agua limpia que se propone y en el aspecto del agua sucia que resulta después de ella. Gran parte del fracaso del urbanismo en los últimos años en nuestro país ha sido las macrourbanizaciones realizadas al margen de esta cultura del agua y del poco respeto que a ella se ha tenido. La cultura del agua ha generado una parte importantísima de la arquitectura hidráulica, la ingeniería hidráulica. Es difícil de definir un poco este tema, ¿no? Hoy el programa se emite en un magnífico ejemplo de un antiguo depósito de aguas que abastecía el Parque de la Ciudadela, reconvertido brillante y eficazmente por el arquitecto Luis Clotet en una biblioteca universitaria. Rafael, creo que tú también tienes una pregunta sobre esa cuestión, ¿no? La vertebración social que representa un buen uso del agua, ¿verdad? Yo diría que una constatación es la vinculación estrecha entre los modelos de civilización y el uso del agua, e incluso la relación del ciudadano con el agua, esa percepción. Para mí es un indicador clarísimo de la evolución de las civilizaciones humanas. Lo hemos visto en la antigüedad, ese paso a unas sociedades agrarias, a unas incipientes urbanizaciones, en el cual precisamente la dificultad de acceso al agua hacía que el ciudadano, el agricultor, tuviera un enorme respeto a lo que era el acceso al agua, o sea, se controlara, se vigilara, se regulara, como hemos visto, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esa época en que había poco desarrollo tecnológico y el acceso al agua pues se hacía de manera primitiva. Con los romanos ya, la creación de acueductos, y no solamente con los romanos, los Qanat en Persia, etcétera, etcétera, ya estamos entrando en un desarrollo tecnológico en la antigüedad provocado por la necesidad de acceso al agua. O sea que el agua ha sido el motor no solo ya de la civilización, de la creación de formas de sociedad diferentes, sino incluso de la tecnología, la creación de modelos tecnológicos. Bien, en la actualidad tenemos unos recursos tecnológicos enormes, pero por otro lado ha habido una pérdida notable de la percepción pública por la mayor parte de ciudadanos respecto a la importancia del agua. Yo tengo que decir que lamentablemente en esta sociedad que vivimos hoy en día, para muchísimos ciudadanos el agua es aquello que sale por el grifo. Uno abre el grifo y aquello sale, bueno, y el ciudadano no tiene demasiada idea ni de dónde procede esto, ni de todo el esfuerzo, la tecnología, las inversiones que hay. Abre por el grifo y luego se queja cuando le viene la factura del agua. Esto es una relación virtual, y si no hay agua, pues naturalmente hay que protestar. O sea que hay una verdadera ignorancia de toda la trama que hay detrás. Esa ignorancia yo creo que tiene unos costes enormes. Esa ignorancia de este tipo de parámetros, de cómo la estructura en la que estamos viviendo depende de esa manera tan estrecha del agua, eso tiene unos costes enormes. En mi opinión, esto es el problema más importante respecto a esa relación entre civilización y agua. Antes, incluso Tony lo ha mencionado, las formas legales que se hacían sobre la base, pues naturalmente, de gestionar racionalmente los recursos que había y de sistematizar de una manera las reglas de juego en el uso y el acceso del agua. Bueno, hoy en día ese debate que vuelva a estar en el centro de las preocupaciones humanas, porque la gente ahora es consciente pues, del cambio climático, de fenómenos, episodios graves de perturbación respecto al comportamiento habitual del régimen hídrico. Bueno, todo esto al final necesita una sensibilización social para volver a recuperar ese debate y esa cultura popular sobre el agua para prever el modelo de civilización que vamos a tener que crear en base a esa ruptura de un modelo previsible en el que habíamos vivido hasta ahora. O sea, en mi opinión, se tiene que volver a un debate profundo sobre el significado del agua en el mundo en el que estamos viviendo para crear un nuevo modelo de convivencia y de acceso a este recurso, que es escaso, porque estamos hablando de un agua de calidad y, como se ha hablado anteriormente, el impacto humano sobre esa calidad del agua cada vez es más pernicioso y, sin embargo, los costes esos nadie está dispuesto a asumirlos. El hecho de contaminar el agua parece ser que eso es en beneficio de inventario y, sin embargo, está afectando, por así decirlo, nuestro acceso a un agua de calidad,
Todo esto hay que reconsiderarlo, tenemos que repensarlo. ¿No crees, Rafael, que está creciendo especialmente en nuestra juventud la sensibilidad por esa racionalización en el uso del agua y también en el ámbito universitario, en que vemos como cada vez más se van creando grupos de investigación, incluso institutos de investigación sobre el recurso acuífero? Por supuesto y afortunadamente. Yo en esto soy un poquito más radical. Yo creo que esta sensibilización y dar una información y abrir los debates tiene que llegar hasta la escuela primaria, tiene que llegar hasta los niveles más básicos de la sociedad, porque lamentablemente el adulto es muy difícil hacerle cambiar de opinión y de actitud frente a algo que hasta ahora lo ha disfrutado de una manera prácticamente, no te diré inconsciente, pero de una manera que lo daba como natural, el hecho eso de yo tengo derecho a tener agua en mi casa. Y esto lo daba como un hecho natural. Bueno, hay que pensar que hasta eso está en peligro. Está en peligro por unas contingencias que no controla. Por lo tanto, en mi opinión, hay que llevar el problema del agua hasta la escuela primaria. Hasta la escuela primaria. No digamos efectivamente hasta el nivel de institutos de investigación, que ya afortunadamente eso ya está existiendo en la mayor parte de países del mundo. O sea, es un problema global. En esta recta final vamos a considerar el problema de si nos vamos a quedar sin agua o no va a ser afortunadamente así. Después de escuchar tus consideraciones, quizá te quieras retomar lo que estabas diciendo y hacer una reflexión al respecto. ¿Nos podemos quedar sin agua en el futuro? No, porque el agua está ahí, ¿eh? No nos vamos a quedar sin agua. El problema es que el acceso a un agua de calidad, que es la que nosotros exigimos en nuestras sociedades avanzadas, cada vez va a ser más complejo, porque las contingencias que están afectando, cambio global, la contaminación de los acuíferos, la sobreexplotación de los acuíferos, la falta de una verdadera policía del agua para tratar de proteger este bien que se está convirtiendo en cada vez más escaso, esto es necesario. Pero vamos, no va a haber escasez. No va a haber escasez de agua mientras tengamos energía, por ejemplo, porque hay una relación directa entre estas dos funcionalidades. Yo podría hablar de la paradoja del Mediterráneo, si me permitís, por poner un ejemplo. Mediterráneo, nuestro Mare Nostrum, lo tenemos aquí al lado, bueno, es un lugar único en el mundo, tiene un clima benigno, tiene unas costas con una accesibilidad, sol todo el día, bien, todo esto está muy bien, pero el precio de tener este clima benigno y de tener esta insolación es que hay poca agua, llueve poco. El norte de Europa pues no tiene el clima que tenemos nosotros. Yo he vivido en Bélgica y allí llueve mucho y la gente se queja. Nosotros tenemos el Mediterráneo. Entonces esta paradoja del Mediterráneo es que precisamente su escasez de agua, que en realidad no es que sea tal, es consecuencia de una mayor insolación, evapotranspiración, etcétera, etcétera, atrae mucha gente que quiere vivir en los bordes del Mediterráneo. Entonces tenemos un lugar que tiene poca agua y cada vez atrae más gente. Por lo tanto, cada vez hay menos agua por persona disponible. Y esto es un fenómeno que va en aumento. Y como va en aumento, pues tiene que haber unas estrategias de racionalización en el uso del agua cada vez más abundantes, ¿eh? Hay menos agua por persona. Y además, como son personas que las usan, tanto a nivel urbano, como a nivel turístico, como a nivel de la agricultura, que es eficiente porque tiene sol, pues cada vez está más contaminada, porque le vamos echando insecticidas, etcétera, etcétera. Claro. O sea, esta es la paradoja del Mediterráneo. Si me permites, entonces es ahora el momento de preguntarle a nuestra bióloga, Gemma, ¿qué piensa sobre la escasez? Yo quiero hacer énfasis en que es uno de los problemas principales. Es decir, como ha dicho Rafa, el agua va a estar ahí, es disponible. No es un problema de que la consumamos, es decir, sí que hay evapotranspiración y entonces el agua va cambiando, tiene su ciclo, sino de contaminación. Y eso es un problema grave. O sea, normalmente aquello que has dicho tú de estar en las escuelas y tal, bueno, eso la gente en un país como el nuestro, por ejemplo, en Barcelona en concreto, fuimos la ciudad de Europa que consumimos menos agua por habitante. Y los niños están muy mentalizados de que si se lavan los dientes, abren y cierran solo en el momento que lo necesitas. Llenar la lavadora solo se puede utilizar cuando está llena, etcétera, etcétera. Es decir, tienes una concienciación. Esto está muy bien, y es verdad, y así racionaliza su uso, pero no quiere decir que contamines menos. Y ese es un problema que yo quisiera incidir, porque la gente siempre piensa en la contaminación en muerte en los ríos, ¿no? Y entonces ves, bueno, porque estas industrias, siempre son las industrias, que es verdad, pues dejan el mercurio o cadmio, y son metales pesados, que es verdad que provocan la muerte, y no quisiera disminuir ese impacto, es decir, que la biodiversidad puede disminuir radicalmente si no se controla el agua.
correctamente. Eso ya es ahí. Pero hay un tipo de contaminación más insidiosa, que quizá no somos tan conscientes y de los que todos participamos, que es la que nosotros generamos con los productos de nuestra higiene, de nuestras medicinas. Son productos que a veces derivan del petróleo que están en los plásticos, que contaminan a concentraciones muy pequeñas, que no son letales, no matan el organismo, pero que influyen en el desarrollo embrionario del organismo porque se parecen mucho a las hormonas femeninas. Y lo que hacen es femenizar el sexo en este caso, pues de muchos vertebrados. Y, por ejemplo, uno de los niveles de contaminación es los compuestos orgánicos que contaminan y que se llaman emergentes, porque los estamos descubriendo. Entonces tú vas a los ríos y los salmones y las carpas, resulta que ya no son machos y hembras, sino que hay una gran proporción de intersexo, están feminizados. Y eso es una manera de medir estas concentraciones que no tenemos en cuenta. Pero luego dices, bueno, pero ¿esto dónde sale? ¿Solo del petróleo? Pues no. Muchos medicamentos que tomamos, tipo ibuprofeno, diclofenaco, su composición activa en nuestro cuerpo, evidentemente, cuando luego está diluida en el agua, pues también tiene su efecto. Las drogas también, ¿no? Sí, pero las drogas no tomamos tanto. ¿Sabes? Se ha calculado en España cuánto echamos al agua anualmente los españoles, por ejemplo, de ibuprofeno. 276 toneladas. Y esto se diluye. Y esto feminiza. ¿El efecto sobre humanos? No se sabe. Todavía están investigando si el porcentaje de menor, por ejemplo, esperma en los varones del primer mundo tiene algo o no que ver con esto, porque es una feminización. Porcentaje de criptorquidia en los bebés, es que no lo sabemos, todavía no lo sabemos. No somos conscientes de que tiramos por el fregadero medicinas. ¿Queda quizá mucho por hacer en este reciclaje químico y biológico del agua? Yo creo que sí, y ese será uno de los problemas, que esa es la palabra que todavía no hemos dicho, o hemos dicho muy poco, y que yo quisiera al menos dejar aquí, que es sostenibilidad. Tenemos que ir a ser sostenibles, que esa agua que consumamos, usamos y devolvamos permita la sostenibilidad. Toni, jurista, ¿qué puede hacer el derecho para que no nos corten el agua? Uy, bueno, de momento no hay riesgo de que nos corten el agua, ¿eh? Bueno, puede haber más o menos restricciones, situaciones que hemos vivido aquí en nuestra ciudad, una amenaza, ¿no?, de restricción, pero a corto plazo no pienso que sea una amenaza muy grave. Desde el punto de vista, dijéramos, de las políticas públicas, yo pienso que la cosa debe ir enfocada en dos caminos, a los que también ha aludido antes Rafa, ¿no? Por un lado, el aspecto promover las condiciones para acelerar un cambio cultural en el uso del agua. Ya sabemos que un cambio cultural es un cambio muy a largo plazo y que esto pasa por la educación y pasa por invertir recursos en este sector. Pero también, al mismo tiempo, pienso que los poderes públicos tienen que seguir impulsando un tipo de políticas que hagan un uso racional del agua, favoreciendo, incentivando comportamientos de ahorro y desincentivando comportamientos de despilfarro. El mismo ejemplo que ponía de los regantes del Ebro. Todavía en el Ebro hay mucha tecnología ya aplicada, pero en zonas más al sur, en la Comunidad Valenciana, todavía riegan los naranjas por inundación. Porque tienen el propietario, el llaurador, ¿no?, que tiene un campo de naranjos, tiene derecho a horas de agua, tantas horas de agua. Baja el agua, van al que gestiona la acequia, le abre la compuerta y durante tantas horas sale el agua allí. Y esta agua quizá no la necesita, pero tiene derecho a ella, ¿eh? Lo cual quiere decir que puede despilfarrarla. O sea, aquí claramente la no intervención del poder público está favoreciendo un comportamiento despilfarrador. Esto es lo que no debe hacer el poder público, es evitar este tipo de comportamientos. Como ven, hemos tratado 5 bloques, 5 grandes temas a propósito del actual problema del agua, desde lo biológico hasta lo social, pasando por lo jurídico, por lo político, y es por todo ello y para finalizar que os voy a preguntar por vuestra posición final al respecto. 2 palabras para cada uno, para cada una,
para que resumáis vuestra perspectiva de análisis. Vamos a empezar por lo biológico y acabamos por lo educativo. Bueno, yo solo quisiera hacer énfasis en algo que es muy obvio, pero que igualmente deberíamos ser conscientes, ¿no? Que el agua es fuente de vida y tenemos que protegerla. Que el agua disponible es muy poca, la de todo el planeta, es decir, agua hay mucha, pero disponible hay muy poca. Que sea además consumible, que podamos acceder de buena calidad, todavía hay menor. Entonces, esta agua es la que tenemos que proteger, la que tenemos que, de alguna manera, mirar de utilizar racionalmente. Muchos de los conceptos que se han pasado es que básicamente es racionalizar y hacer compatible la actividad humana y el progreso humano con la biodiversidad y con un mantenimiento de una calidad de vida para la biosfera. Claro. Sostenibilidad. Laia. Bueno, yo diría, siguiendo en la línea de lo que decía Gemma, que la educación y la concienciación social sobre nuestros recursos hídricos a nivel demográfico, o la situación económica, o la efectividad de la legislación o la tecnología. Todas estas cosas explican el desigual acceso al agua que tengamos, ¿no? Y de alguna manera ayudan a predecir determinados conflictos en determinados lugares del mundo. Pero yo añadiría además que las a menudo impredecibles y en algunos casos caprichosas decisiones políticas pues juegan un papel indispensable a la hora de garantizar este acceso. No solo también a la hora de determinar el papel del agua como elemento de unión o de discordia, como decía inicialmente, sino que son las que aportan en definitiva la estabilidad necesaria para garantizar el acceso a este bien y el progreso y la riqueza que toda sociedad necesita y requiere. Bien. Toni. Bueno, yo simplemente insistir en lo que ya se ha dicho ya durante el debate, que me parece básico, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, la política que deben seguir los poderes públicos es incentivar comportamientos de ahorro y desincentivar comportamientos de despilfarro, para hacer un uso racional del agua. Y luego estaría también otro aspecto, que sería el de la contaminación, ¿no? Y que yo aquí me permitiría formular una pregunta, Gemma: si existe un derecho a contaminar, como existe un derecho a contaminar con el CO2, porque luego podríamos hablar también... En teoría no debería existir derecho a contaminar, es decir, tú utilizas este bien público, deberías ser luego responsable de purificar esas aguas, descontaminarlas y dejarlas para que el siguiente pueda utilizarlas. Ese es el problema, que quizá no hemos regulado esta cuestión y no los hemos castigado suficientemente. Volvemos al principio, a los dos principios que habíamos hablado, o que han salido a lo largo del debate, que es, de un lado, que el agua no es gratuita, claro, que el agua tiene un precio, y en segundo lugar, que quien contamina paga. Yo creo que estos serían los dos grandes principios que deberían seguir los legisladores, los reguladores en esta cuestión. Y para que no haya que pagar por contaminar ni haya que contaminar, ¿qué nos diría Rafael? No, efectivamente, que hay que, yo diría, recuperar una cultura del agua, una verdadera cultura del agua. O sea, la gente tiene que ser muy consciente de la importancia del agua. Ya creo que aquí todos los intervinientes hemos estado de acuerdo en que hay que fomentar la educación sobre los temas del agua y demás. Yo creo que esa es la única política preventiva, donde se incorporen tanto los temas de racionalización en el uso como de el impacto de la contaminación y sus consecuencias, la necesidad de establecer unos principios: el que contamina paga, aplicar un precio al agua, etcétera, etcétera. Y además, esa cultura del agua hay que recuperarla en algo que no ha salido en el debate, pero que me parece importante señalar aquí al final, que es el impacto del cambio climático que está ocurriendo en estos momentos, por ese impacto, por el efecto, no solamente el efecto del sol, que es el más importante, sino también el impacto de la actividad humana en el cambio climático, que está teniendo unas consecuencias que las estamos viviendo y nos asombramos, que son pues fenómenos catastróficos, episódicos, que están pasando con mayor frecuencia, eso por un lado, y luego también otra cosa muy importante que afecta a lo que es la gestión del agua, que es la impredictibilidad. O sea, las alteraciones en el ciclo del agua que estamos haciendo, que cuando pues, los gestores de una cuenca hidrográfica hacían una previsión de que pues, este año que viene va a llover tanto, por lo tanto vamos a tener, bueno, pues estos modelos predictivos cada vez son más difíciles de afinar. Por lo tanto, hay que estar preparado a contingencias que antes no ocurrían. Hay sequías donde antes no había, e inundaciones. Van a pasar cosas que no estaban previstas. Y esa cultura del agua ciudadana tiene que ser consciente de todos estos factores para tener una respuesta cívica
cívica y solidaria ante estas nuevas contingencias. Pues ojalá tomemos todos nota de ello. Yo creo que al final ya el problema del agua nos lleva a la conclusión de que hay que formularse y respetar un imperativo ético, el que hay que preservar el agua. No solo hay que conservarla bien, sino que hay que preservar el agua como un imperativo ético de nuestro tiempo y para que pueda seguir continuando la vida y nuestras formas de vida, porque si nos cortan el agua, se acabó lo que se daba, quiere decir, se acaba la vida, pero también se acaban, obviamente, las formas de vida, ¿no? a las que apreciamos, ¿no? Bien, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y también a mis compañeros de mesa por vuestra estupenda participación. Y así pues nos despedimos hasta un próximo programa del equipo de GISME en una nueva edición de Desiderata. Adiós.